Al contemplar el nombre Trump, la mente suele evocar imágenes de letras doradas sobre rascacielos, de programas de telerrealidad y de la propia Casa Blanca. Es un nombre sinónimo de poder, una dinastía que, para muchos, se erigió sobre los cimientos del acero, el esfuerzo y una visión implacable. Se asocian al coches lujosos, vastas propiedades y una línea de sucesión aparentemente inquebrantable. Sin embargo, ¿qué sucedería si se revelara que la verdadera historia de la familia Trump no es un relato de triunfo impecable, sino una saga de padres e hijos atrapados en un conflicto trágico, de un legado casi desaprovechado, de un imperio que ha bordeado peligrosamente el colapso, no por la competencia externa, sino por profundas y dolorosas grietas internas? Hoy, profundizamos en uno de los legados más legendarios de Estados Unidos, yendo más allá de la línea de montaje para adentrarnos en las salas de juntas, las mansiones privadas y los desengaños personales. Esta es la historia de cómo el sueño de un joven ambicioso se transformó en un imperio global, y cómo ese imperio estuvo a punto de ser destruido por la misma línea de sangre que lo construyó. Esta es la historia de Trump, una dinastía forjada y fracturada. Si este tipo de contenido es de su interés, puede suscribirse para no perderse los próximos episodios. Para comprender el inmenso peso que recaería sobre los hombros de los herederos Trump, es necesario transportarse al Nueva York de la década de 1970. Aquella metrópolis distaba mucho de la ciudad pulcra y reluciente que conocemos hoy. Era una urbe al borde de la quiebra, un campo de batalla sucio y grafiteado, con tasas de criminalidad disparadas, malestar social y una profunda sensación de decadencia generalizada. Los ricos huían a los suburbios, los negocios cerraban y barrios enteros parecían zonas de guerra, el Bronx ardía literalmente. El metro era un laberinto aterrador de crimen y suciedad, y Times Square, una sórdida colección de cines pornográficos y bares de mala muerte. La ciudad era una bestia herida, gruñendo y peligrosa, pero en medio de esa decadencia, bullía una extraña energía frenética. Era el Nueva York de Studio 54, donde Andy Warhol, Liza Minnelli y un desfile de celebridades bailaban toda la noche entre una ventisca de cocaína y luces de discoteca. Era el Nueva York de CBGB, donde el punk rock nacía en un lúgubre club del Bowery. Era una ciudad donde las fortunas podían hacerse y perderse de la noche a la mañana, un lugar donde las viejas reglas se estaban rompiendo, creando un vacío para cualquiera con suficiente audacia y agallas para llenarlo. Este fue el crisol que forjó a Donald Trump. No era producto de la élite del viejo dinero de Manhattan, como los Rockefeller o los Astor, quienes miraban a su familia con desdén. Era un príncipe de los suburbios exteriores, hijo de un hombre que había construido un imperio inmobiliario lejos de los deslumbrantes pináculos de la Quinta Avenida. Su padre, Fred Trump, era una figura formidable por derecho propio. Un hombre duro, astuto y profundamente ambicioso, hijo de inmigrantes alemanes que había iniciado su carrera inmobiliaria a los 20 años. Fred era un maestro de lo mundano, hizo su fortuna construyendo bloques de apartamentos sólidos, poco glamurosos y de clase media en Brooklyn y Queens. Entendía los subsidios gubernamentales, sabía cómo navegar por la bizantina burocracia de la ciudad y cómo exprimir hasta el último centavo de un contrato de construcción. Era un hombre de precaución y profunda frugalidad. Abundan las anécdotas de Fred Trump caminando por sus propios sitios de construcción después de que los trabajadores se habían ido, recogiendo clavos sueltos para reutilizarlos. Era un hombre de negocios brillante pero provinciano. Su mundo estaba limitado por los suburbios que conocía y entendía. Manhattan, para él, era una isla peligrosa y glamurosa que era mejor evitar. Pero para su cuarto hijo y segundo varón, Donald, Manhattan lo era todo. Era la ciudad esmeralda, el premio definitivo. Desde muy joven, Donald era diferente de sus hermanos. Más ruidoso, más agresivo, más desesperado por llamar la atención. Su padre, al ver esta energía cruda y salvaje, lo envió a la Academia Militar de Nueva York a los 13 años, con la esperanza de inculcar algo de disciplina en el niño. Y aunque pudo haberlo enderezado físicamente, solo pareció agudizar su instinto asesino. Después de asistir a la Universidad de Fordham y luego a la Wharton School of Finance, se unió a la empresa de su padre, Elizabeth Trump & Son. Pero estaba inquieto. El mundo de los apartamentos con alquiler controlado en Flatbush no le atraía. Veía el éxito de su padre no como un legado que debía mantenerse, sino como una plataforma de lanzamiento. Fred Trump le había dado un nombre y una considerable ventaja financiera, pero Donald estaba decidido a eclipsarlo, a construir una marca que sería famosa no solo en Queens, sino en todo el mundo. Para lograr esto, necesitaba un mentor, alguien que entendiera las artes oscuras del poder en la ciudad de Nueva York,
y lo encontró en un hombre llamado Roy Cohn. Cohn era uno de los abogados más temidos e influyentes de Estados Unidos. Había sido el principal asesor del senador Joseph McCarthy durante las infames audiencias anticomunistas de la década de 1950. Era un fijador político brutal y despiadado que operaba en las sombras, un maestro de la intimidación, la manipulación de los medios y el litigio agresivo. Cuando la Trump Company fue demandada por el Departamento de Justicia en 1973 por presunta discriminación racial en sus alquileres de viviendas, un gran escándalo que amenazó la reputación de la familia, fue a Roy Cohn a quien Fred y Donald recurrieron. El consejo de Cohn para el joven Donald Trump fue simple y formaría la base de todo su futuro repertorio. Primero, nunca admitir la derrota y nunca disculparse. Segundo, cuando se le atacara, contraatacar 10 veces más fuerte. Y tercero, usar los medios como arma personal. Cohn le enseñó a Trump a contrademandar, a atacar a los acusadores, a enterrar a sus oponentes en trámites y honorarios legales. Lo introdujo a los poderosos de la ciudad, a los columnistas de los periódicos y a los productores de televisión. Cohn no era solo el abogado de Trump, era su profesor en el arte de la guerra pública. La relación era simbiótica. Para Cohn, Trump era un protegido audaz y ambicioso. Para Trump, Cohn era la clave que abría la ciudad, proporcionando el músculo legal y político que necesitaba para dar su paso en Manhattan. Su primer gran proyecto fue una obra maestra de audacia. Apuntó al Commodore Hotel, una grandiosa dama descolorida y en quiebra junto a la gran central terminal. El edificio era un espectáculo lamentable, un símbolo de la decadencia de la ciudad. Pero donde otros veían ruina, Trump, con el respaldo financiero de su padre, vio una oportunidad. Con la propia ciudad de Nueva York al borde del colapso fiscal, los políticos estaban desesperados por cualquier signo de inversión privada. Trump irrumpió, no como un suplicante, sino como un salvador. Prometió un nuevo y reluciente hotel que anunciaría una nueva era para la ciudad. Encantó, persuadió y acosó a los funcionarios de la ciudad, y con Roy Cohn moviendo los hilos detrás de escena, obtuvo una exención fiscal sin precedentes de 40 años, un trato tan generoso que fue prácticamente un regalo de la ciudad. El resultado fue el Grand Hyatt, que abrió sus puertas en 1980. Era una elegante torre moderna de vidrio reflectante, un marcado contraste con la sucia fachada de ladrillo de Grand Central a su lado. Fue un éxito instantáneo y convirtió a Donald Trump en una estrella. Había hecho lo que su padre nunca se había atrevido a hacer, había conquistado un pedazo de Manhattan. Este proyecto estableció la plantilla de Trump: encontrar un activo angustiado pero de alto perfil, utilizar la habilidad para vender y las conexiones políticas para asegurar masivas subvenciones públicas, y poner su nombre en el producto final glamuroso. Pero el Grand Hyatt fue solo la obertura, el evento principal estaba por venir. Trump tenía la vista puesta en un terreno privilegiado en la Quinta Avenida, justo al lado de la icónica Tiffany & Company. Quería construir el rascacielos más lujoso y espectacular que la ciudad jamás hubiera visto: Trump Tower. El proceso de adquisición del sitio fue una operación clásica de Trump. El lugar estaba ocupado por el querido edificio Von Bitteger, una obra maestra Art Deco. A pesar de las súplicas de los conservacionistas y el Museo Metropolitano de Arte para salvar las distintivas esculturas y la fachada del edificio, Trump ordenó que fueran destrozadas a martillazos, una medida que le valió el desprecio de la élite cultural de la ciudad, pero generó una tormenta de publicidad invaluable. Cuando Trump Tower abrió sus puertas en 1983, fue la encarnación física de la nueva era de la codicia es buena. Fue un monumento de 58 pisos al exceso de los años 80. El vestíbulo era un atrio de 6 pisos de mármol rosado anaranjado brillante y latón pulido, completo con una cascada interior de 80 pies. Fue deliberada y descaradamente ostentosa. Trump no solo vendía apartamentos en el edificio, vendía una marca. Buscó residentes famosos, desde Johnny Carson hasta Michael Jackson. Trasladó a su propia familia a un extenso ático de 3 niveles en la parte superior, un espacio decorado en un estilo que solo podía describirse como Versalles moderno, rebosante de oro, mármol y espejos. La torre se convirtió en su centro de mando, el símbolo de su imperio y el telón de fondo de innumerables portadas de revistas y entrevistas televisivas. Ya no era solo un promotor, era una celebridad, un símbolo viviente de riqueza y éxito. A su lado durante este meteórico ascenso estuvo su primera esposa, Ivana. Se conocieron en 1976 y se casaron un año después. Ivana no era solo un accesorio glamuroso, era una formidable socia en el negocio.
Una inmigrante checa aguda, ambiciosa y exmodelo, tenía un ojo agudo para el diseño y una ética de trabajo implacable. Donald la puso a cargo del diseño de interiores de Trump Tower y más tarde la nombró presidenta del Trump Castle Casino en Atlantic City y del legendario Plaza Hotel después de que lo adquiriera en 1988. Eran la pareja poderosa de Nueva York. Su lujoso estilo de vida y su imagen pública cuidadosamente gestionada eran una fuente constante de fascinación para los tabloides. Tuvieron 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric, que fueron criados en la jaula dorada del penthouse de Trump Tower, preparados desde la cuna para ser los herederos de la floreciente dinastía. A lo largo de la década de 1980, la ambición de Trump pareció no tener límites. Fue un torbellino de actividad, un maestro en aprovechar su nombre en nuevas empresas. Compró un equipo de fútbol americano, los New Jersey Generals. Adquirió un yate masivo, el Trump Princess. Lanzó su propia aerolínea, el Trump Shuttle. Hizo una gran apuesta de alto riesgo en la recién legalizada industria de los casinos en Atlantic City, construyendo el Trump Plaza, el Trump Castle y su proyecto más ambicioso de todos, el colosal Trump Taj Mahal de $1.000 millones. También publicó su primer libro, El arte de negociar, una memoria y manual de negocios escrita por un fantasma que se convirtió en un éxito de ventas masivo. Consolidó su imagen pública como un brillante e infalible negociador, un hombre que siempre salía ganando. Sin embargo, los años 90 trajeron consigo un colapso financiero que casi destruye su imperio. Se había extralimitado, y el mercado inmobiliario se desplomó. Sus casinos entraron en impago, y sus garantías personales ascendieron a cientos de millones de dólares en deudas. En una serie de tensas reuniones, un consorcio de bancos tomó el control efectivo de su vida. Le impusieron un estricto presupuesto personal de $450.000 al mes, una restricción humillante para un hombre cuya identidad era sinónimo de gasto ilimitado. Se vio obligado a volar en clase comercial, a hipotecar Trump Tower, a poner su marca, su propio nombre, a merced de los banqueros a los que una vez despreció. Uno de sus propios ejecutivos de casino, John O'Donnell, escribiría más tarde un mordaz libro de confesiones titulado Trump, describiéndolo como un hombre en profunda negación, incapaz de comprender la magnitud de su propio fracaso. El rey de Nueva York había sido destronado. Pero fue en este momento de derrota absoluta que surgió otro lado de Donald Trump. Si bien su negocio estaba en ruinas, inmediatamente comenzó a reescribir la narrativa. En su versión de los hechos, esto no fue un fracaso, fue una brillante maniobra estratégica. Se jactó públicamente de usar las leyes de quiebra de los Estados Unidos a su favor. Se retrató a sí mismo no como una víctima de su propia arrogancia, sino como un operador astuto que había superado a los bancos. Estaba enmarcando su colapso como el comienzo de su mayor regreso. Fue una narrativa de supervivencia, de un luchador que había sido derribado pero que inevitablemente se levantaría. Y para asombro de muchos, funcionó. Logró convencer a los bancos de que su nombre, la marca Trump, seguía siendo su activo más valioso. Los edificios valían más con su nombre que sin él. Fue un farol magistral, y lo salvó de la bancarrota personal, permitiéndole reestructurar sus deudas y aferrarse a una pequeña parte de su imperio destrozado. Mediados de los años 90 fueron sus años de desierto. Se casó con Marle Maples en 1993 y tuvieron una hija, Tiffany. Pero el matrimonio fue de corta duración y careció de la fascinación pública de su unión con Ivana. Todavía era una celebridad, una figura habitual en las columnas de chismes, pero era una figura disminuida. El audaz e invencible titán de los años 80 había sido reemplazado por una versión más sobria, casi humillada de sí mismo. Ya no construía monumentos. En cambio, se embarcó en una nueva estrategia comercial, mucho menos glamurosa, la concesión de licencias. Comenzó a vender su nombre como marca para estamparla en los proyectos de otras personas. Por una tarifa, un promotor en Florida, Turquía o Filipinas podía llamar a su nuevo condominio Trump Palace o Trump Towers. Fue un modelo de negocio nacido de la necesidad. Le permitió generar ingresos y mantener su perfil público sin arriesgar su propio capital. Estaba pasando de ser un promotor a ser un gestor de marca. Este periodo de reconstrucción silenciosa culminó en la empresa que no solo restauraría su fortuna, sino que transformaría su identidad a escala global. A principios de la década de 2000, el productor de televisión Mark Burnett, el hombre detrás del exitoso programa de telerrealidad Survivor, tuvo una idea para un nuevo programa.
Sería un Survivor urbano, una serie de competición ambientada en el despiadado mundo de los negocios. Necesitaba un magnate de la vida real para ser la estrella, el titán corporativo definitivo que juzgaría a los concursantes. Necesitaba a Donald Trump. Cuando The Apprentice debutó en 2004, fue un éxito instantáneo. El programa fue una obra maestra de la genialidad, una pieza de televisión perfectamente elaborada que presentó una versión altamente estilizada y mitificada de Donald Trump a una nueva generación. Desapareció el magnate en bancarrota y dueño de casino de los años 90. En su lugar estaba el CEO definitivo, un líder decisivo y sin tonterías que presidía un imperio ficticio desde una lujosa sala de juntas ficticia. El programa fue meticulosamente editado para realzar su imagen. Lo transportaban en helicóptero, lo llevaban en limusina y lo filmaban en los escenarios más glamurosos. Los concursantes, un grupo de jóvenes ambiciosos, lo trataban con un nivel de deferencia normalmente reservado para la realeza. El clímax dramático del programa cada semana era la escena de la sala de juntas, un tribunal televisado donde Trump dictaba sentencias sobre el desempeño de los concursantes, culminando en las dos palabras que se convertirían en su eslogan mundial: «Estás despedido». Esa frase, pronunciada con un dedo decisivo, entró en el léxico cultural. Lo hizo más famoso de lo que jamás había sido. The Apprentice no era solo un programa de televisión, fue un comercial de 14 temporadas de la marca Trump. Borró la memoria de sus fracasos y la reemplazó con una narrativa poderosa y fácilmente digerible de genio empresarial. Lo convirtió en un héroe popular para millones de personas que lo veían como la encarnación del éxito. Le dio una línea directa a las salas de estar de la corriente principal de Estados Unidos, una plataforma de inmenso poder e influencia. El regreso fue completo. Ya no era solo un magnate inmobiliario de Nueva York, era un icono televisivo mundial. Esta nueva fama construida sobre una personalidad de telerrealidad cuidadosamente elaborada había despertado una ambición aún mayor, una que pronto lo llevaría de la sala de juntas al escenario político, un movimiento para el que el mundo no estaba remotamente preparado. La sala de juntas en The Apprentice era más que un simple set de televisión, era un laboratorio. Fue aquí donde Donald Trump perfeccionó una nueva y poderosa persona, una fantasía de liderazgo decisivo y sin tonterías que a millones de estadounidenses les resultó profundamente atractiva. Este personaje cuidadosamente elaborado pronto escaparía de los confines de la pantalla de televisión cuando comenzó a probar su poder en un nuevo y mucho más volátil escenario, el mundo de la política estadounidense. Para comprender verdaderamente el fenómeno político de Donald Trump, hay que entender que su presidencia no comenzó en 2017. En cierto modo, comenzó en esa sala de juntas ficticia en el set de The Apprentice. El programa fue un anuncio político de 14 temporadas, una clase magistral de marca que vendió un mito al público estadounidense. Presentó una fantasía de liderazgo simple, poderosa y profundamente seductora. En el mundo caótico, matizado y a menudo frustrantemente complejo de los negocios y la política reales, la personalidad televisiva de Trump ofreció una alternativa clara, una figura decisiva, dura y patriarcal que podía identificar instantáneamente problemas, culpar y emitir un veredicto rápido e inequívoco. «Estás despedido» no fue solo un eslogan, fue una promesa de un mundo sin burocracia, sin compromisos, sin excusas. Fue una fantasía de control supremo, y a millones de espectadores les resultó increíblemente atractivo. El programa elaboró meticulosamente esta imagen utilizando tomas de helicóptero de sus relucientes torres, testimonios reverenciales de los concursantes y una edición dramática para presentarlo no como un simple hombre de negocios, sino como un símbolo aspiracional del éxito estadounidense. A medida que la popularidad del programa se disparaba, Trump comenzó a difuminar hábilmente las líneas entre su personaje televisivo y sus comentarios en la vida real. Se convirtió en una presencia ubicua en las noticias por cable y los programas de entrevistas, no para discutir bienes raíces, sino para ofrecer sus opiniones francas y a menudo controvertidas sobre todo, desde la política exterior hasta la cultura pop. Tenía un talento único para generar titulares, para decir algo lo suficientemente escandaloso como para garantizar un ciclo de noticias. En esencia, estaba realizando una audición pública de larga duración, probando su marca y su mensaje en el tribunal de la opinión pública. Estaba descubriendo que las habilidades que había perfeccionado, la autopromoción, la manipulación de los medios y la creación de una narrativa simple y poderosa, eran tan efectivas en el ámbito político como en los negocios o el entretenimiento. Sus ambiciones presidenciales no fueron un capricho repentino.
Fueron una fantasía largamente acariciada con la que había coqueteado durante décadas. Ya en el año 2000 había explorado una candidatura a la presidencia con el Partido Reformista, una campaña que finalmente fracasó, pero que le dio su primer sabor del juego político. Durante años, fue un bromista político, dejando caer periódicamente pistas sobre una posible candidatura, encargando encuestas y dando discursos en los primeros estados de las primarias, todo lo cual generó una oleada de atención mediática antes de que inevitablemente se retirara. Fue una estrategia inteligente que lo mantuvo en la conversación política y le permitió construir un perfil sin tener que someterse nunca a los rigores de una campaña real. El juego cambió en 2011. Este fue el momento en que su coqueteo político se convirtió en algo mucho más serio y mucho más siniestro. Se convirtió en el campeón más prominente y persistente de la teoría de la conspiración del birterismo, una mentira infundada y racista de que el presidente Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la nación, no nació en los Estados Unidos y, por lo tanto, era un presidente ilegítimo. Trump utilizó su masiva plataforma mediática para impulsar esta conspiración desde los márgenes hacia la corriente principal. Fue a la televisión día tras día exigiendo ver el certificado de nacimiento de larga duración de Obama, insinuando que tenía investigadores en Hawái que estaban encontrando cosas increíbles. Para un segmento significativo de la base republicana que era profundamente hostil a la presidencia de Obama, la cruzada del birterismo de Trump fue un grito de guerra. Estaba diciendo en voz alta lo que ellos habían estado susurrando en privado. Estaba desafiando al establishment. No tenía miedo de que lo llamaran racista. Y estaba llevando la lucha directamente a un presidente al que despreciaban. Se convirtió en el líder de facto de la oposición anti-Obama, una fuerza política por derecho propio, todo sin haber ocupado nunca un cargo. El episodio fue un escalofriante anticipo del estilo político que perfeccionaría más tarde, aprovechando un espectáculo mediático, amplificando una teoría de conspiración y posicionándose como el campeón intrépido de un movimiento alimentado por agravios. La saga del birterismo alcanzó un dramático clímax en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril de 2011. Apenas unos días después de que el presidente Obama finalmente publicara su certificado de nacimiento de larga duración para resolver el asunto, se paró en el podio y pronunció un mordaz discurso de 10 minutos contra Donald Trump, quien estaba sentado entre la audiencia. Con toda la prensa de Washington y una gran cantidad de celebridades riendo, Obama se burló despiadadamente de las teorías de conspiración de Trump, su programa de televisión y sus pretensiones políticas. Fue una humillación pública brutal. Muchos periodistas y biógrafos que estuvieron en la sala esa noche señalarían más tarde este momento como el punto de inflexión clave, el instante en que una posible presidencia de Trump pasó de ser un truco de relaciones públicas a una ardiente búsqueda personal de venganza. Las risas en esa sala, argumentaron, solidificaron su determinación de tener la última risa algún día. 4 años después, lo hizo. En una mañana soleada de junio de 2015, descendió por la escalera dorada de Trump Tower hacia un vestíbulo lleno de simpatizantes y una enorme delegación de prensa. Lo que siguió fue un discurso de anuncio como ningún otro en la historia política estadounidense. Fue un torrente de conciencia divagante que se lanzó desde alardes sobre su riqueza hasta sombrías advertencias sobre el estado de la nación y contuvo las frases que encenderían su campaña y marcarían el tono de todo lo que vendría. Acusó a México de enviar drogas, crimen y violadores a través de la frontera. La reacción del establishment político y corporativo fue instantánea y furiosa. NBC, la cadena que emitía The Apprentice, rompió inmediatamente todos los lazos con él. Otros socios corporativos siguieron su ejemplo. El consenso entre los expertos políticos estaba claro. Su campaña había terminado antes de que siquiera comenzara. Había ido demasiado lejos. Pero los expertos se equivocaban. Las controvertidas declaraciones que habían horrorizado al establishment habían electrizado a un segmento del electorado que se sentía ignorado y traicionado por ambos partidos políticos. Vieron su lenguaje directo y políticamente incorrecto no como un defecto, sino como una señal de autenticidad, una ruptura refrescante con los discursos cuidadosamente pulidos de los políticos tradicionales. Esta se convirtió en la dinámica central de su campaña. Cuanto más lo condenaban los medios y la élite política, más se unían sus partidarios a su lado. Había creado una insurgencia. Su carrera por la nominación republicana fue una toma de control hostil de un partido político. Se enfrentó a un campo abarrotado de otros 16 candidatos, incluidos gobernadores y senadores experimentados. Uno por uno, los demolió. Convirtió los debates presidenciales,
normalmente discusiones políticas serias, en peleas de patio de recreo. Apodó a sus oponentes con apodos simples y devastadores. Jeb Bush se convirtió en Jeb de poca energía, Marco Rubio en Pequeño Marco, Ted Cruz en Ted el León. Dominó el ciclo de noticias con un flujo constante de declaraciones escandalosas y un uso magistral de su cuenta de Twitter, que utilizó como una línea directa y sin filtros a sus seguidores y un arma para atacar a sus enemigos. Mientras sus oponentes gastaban millones en anuncios políticos tradicionales, Trump recibía miles de millones de dólares en cobertura mediática gratuita. Las cadenas de noticias por cable, adictas a los índices de audiencia que generaba, transmitieron sus mítines en vivo y sin editar, convirtiendo su campaña en un reality show ininterrumpido. Para cuando llegó la convención republicana en el verano de 2016, el establishment del partido estaba en estado de shock. El outsider que habían descartado como una broma se había apoderado de su partido. La elección general contra la candidata demócrata, Hillary Clinton, fue una de las más brutales y divisivas de la historia moderna estadounidense. Fue un choque de dos Américas, una batalla entre un candidato que representaba al establishment político y otro que estaba decidido a quemarlo hasta los cimientos. Trump se vio plagado de escándalos, sobre todo por la filtración de la cinta de Access Hollywood en la que fue captado en un micrófono caliente jactándose de agredir sexualmente a mujeres. Fue un momento que habría puesto fin a la carrera de cualquier otro político. Pero Trump, fiel al manual de Roy Cohn, no se disculpó. Atacó. Llevó a las mujeres que habían acusado a Bill Clinton de conducta sexual inapropiada al siguiente debate presidencial. Logró sobrevivir a que sus partidarios o bien desestimaran la cinta como charla de vestuario o simplemente no les importara. Su mensaje era simple, poderoso y demoledor: Make America Great Again. Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo. Fue un eslogan que resonó profundamente en los pueblos desindustrializados del cinturón de óxido, lugares que habían sido vaciados por la globalización y se sentían olvidados por los cambios culturales y económicos del siglo XXI. Prometió traer de vuelta las minas de carbón, renegociar los acuerdos comerciales, construir un muro en la frontera y restaurar un sentido de orgullo nacional que sus partidarios sentían que se había perdido. En la noche del 8 de noviembre de 2016, el mundo observó con incredulidad atónita. Las encuestas habían predicho una cómoda victoria para Hillary Clinton. Los expertos de los medios estaban seguros del resultado. Pero a medida que los resultados comenzaron a llegar de estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, comenzó a emerger una realidad diferente. El terremoto político que se estaba gestando durante más de un año finalmente había golpeado. Donald J. Trump, el magnate inmobiliario, el protagonista de los tabloides, la estrella de la televisión de realidad, había sido elegido el 45º presidente de los Estados Unidos. Había logrado lo imposible. El outsider definitivo había asaltado las puertas del poder. A medida que el shock se disipaba, fue reemplazado por una serie de preguntas profundas y profundamente inquietantes que resonaron en todo el mundo. ¿Cómo sería realmente una presidencia de Trump? ¿Qué significaría para Estados Unidos y para el mundo? ¿Podría este hombre que había construido toda su vida y carrera rompiendo reglas y destrozando normas ser ahora confiado para liderar una nación que se regía por ellas? El reality show había terminado. Uno nuevo, mucho más importante, estaba a punto de comenzar. El terremoto político había golpeado, dejando a una nación y a un mundo en estado de asombro. El hombre que había dirigido una campaña de puro espectáculo, que había destrozado todas las normas de la política estadounidense, ahora ocupaba el cargo más alto. La pregunta central que resonó en todo el mundo ya no era si podía ganar, sino qué haría con esa victoria. La respuesta llegaría rápidamente y sería un enfático y rotundo no a la idea de una presidencia convencional. El propio periodo de transición fue un presagio de lo que vendría. Fue una caótica y a menudo amateur lucha que aseguró la tradicional y ordenada transferencia de poder. El equipo de Trump, aparentemente tan sorprendido por su victoria como todos los demás, luchó por cubrir puestos clave del gabinete. El proceso se parecía menos a un gobierno en espera y más a una audición para una nueva temporada de The Apprentice, con un desfile de posibles nombrados que iban y venían a Trump Tower o a su Bedminster Golf Club para audiciones públicas. Luego vino la inauguración. El 20 de enero de 2017, de pie en los escalones del Capitolio, Donald Trump pronunció un discurso que marcaría el tono de toda su presidencia. No fue un discurso de unidad o sanación como es tradicional. Fue una visión oscura y distópica de una nación en peligro.
Habló de la carnicería americana, de fábricas oxidadas esparcidas como lápidas, de un establishment fallido y corrupto que se había enriquecido mientras empobrecía a la nación. Prometió que esta carnicería se detendría aquí y ahora. Fue una declaración de guerra contra las propias instituciones que ahora estaba encargado de liderar. Su primer día completo en el cargo se consumió no en políticas, sino en una disputa furiosa y obsesiva con los medios de comunicación sobre el tamaño de la multitud de su inauguración. Un asunto trivial que él y su secretario de prensa, Sean Spicer, elevaron a una confrontación importante, con afirmaciones de hechos alternativos. Desde el primer fin de semana, los temas centrales de su presidencia quedaron establecidos. Un estado perpetuo de conflicto, una guerra contra los medios y un rechazo total a la realidad objetiva en favor de su narrativa preferida. Gobernó como había hecho campaña, a través del instinto, la agresión y un flujo constante de tweets. Su cuenta de Twitter se convirtió en un instrumento principal del poder ejecutivo, un torrente de conciencia de 280 caracteres sin filtrar utilizado para anunciar importantes decisiones políticas, elogiar a aliados, atacar a sus enemigos percibidos y generar una rotación incesante de ciclos de noticias que dejaban al país en un estado de latigazo cervical perpetuo. Apenas una semana después de asumir el cargo, firmó una orden ejecutiva para una prohibición de viajar, prohibiendo la entrada a personas de 7 países de mayoría musulmana. La orden se implementó con poca o ninguna coordinación con las agencias gubernamentales pertinentes, causando caos y pánico en los aeropuertos de todo el mundo y provocando protestas masivas inmediatas. Fue una clara señal de que tenía la intención de gobernar por decreto, de actuar como el CEO de Estados Unidos con poca paciencia para las limitaciones legales y constitucionales de su poder. Esto lo puso inmediatamente en curso de colisión con lo que él y sus partidarios llegarían a llamar el Estado profundo, los profesionales de carrera dentro de las agencias de inteligencia, aplicación de la ley y diplomacia del gobierno. El conflicto se intensificó drásticamente en mayo de 2017 con el despido abrupto del director del FBI, James Comey. Comey estaba liderando la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los posibles vínculos entre la campaña de Trump y Moscú. Trump declaró que la razón del despido cambiaba diariamente, pero más tarde admitió en una entrevista televisiva que estaba pensando en ese asunto de Rusia cuando lo hizo. El acto, que se comparó con la masacre del sábado por la noche bajo Richard Nixon, fue visto por sus críticos como un claro intento de obstruir la justicia. La consecuencia inmediata fue el nombramiento de un fiscal especial, el respetado exdirector del FBI Robert Mueller, para hacerse cargo de la investigación. Durante los siguientes 2 años, la investigación de Mueller pendió sobre la presidencia de Trump como una nube oscura. Trump, fiel al manual de Roy Cohn, pasó a la ofensiva. Atacó implacablemente la investigación como una caza de brujas, un engaño políticamente motivado ideado por sus enemigos para deslegitimar su presidencia. La investigación resultó en la acusación o condena de 34 personas, incluido su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, su expresidente de campaña, Paul Manafort, y su abogado personal y fijador de mucho tiempo, Michael Cohen. En la primavera de 2019, Mueller presentó su informe. Concluyó que Rusia había interferido en las elecciones de manera amplia y sistemática, pero no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia. Crucialmente, sin embargo, en la cuestión de si Trump había obstruido la justicia, el informe no lo exoneró. Detalló 10 instancias separadas en las que Trump había obstruido potencialmente la justicia y declaró que, si bien el informe no concluía que el presidente había cometido un delito, tampoco lo exoneraba. Mientras la saga de Mueller se desarrollaba, Trump persiguió su agenda política con un celo disruptivo similar. Su único gran logro legislativo fue un recorte masivo de impuestos aprobado en 2017 que benefició principalmente a las corporaciones y a los ricos. Pero su impacto más duradero provino de su remodelación del Poder Judicial Federal. Nombró con éxito a 3 jueces conservadores para la Corte Suprema, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. La audiencia de confirmación de Brett Kavanaugh, quien enfrentó acusaciones creíbles de agresión sexual, se convirtió en uno de los espectáculos más amargos y partidistas de la historia política moderna, un punto álgido cultural que expuso las profundas y abiertas heridas de las guerras culturales de la nación. En el escenario mundial, persiguió una política de America First, Estados Unidos primero, una doctrina nacionalista que trastocó décadas de política exterior estadounidense. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y del acuerdo nuclear con Irán. Lanzó una costosa guerra comercial con China.
Cuestionó el valor de alianzas de larga data como la OTAN. Al mismo tiempo, se involucró en una forma de diplomacia muy personalizada y a menudo extraña, colmando de elogios a líderes autoritarios como Vladimir Putin y Kim Jong-un de Corea del Norte, con quienes celebró 3 cumbres sin precedentes que fueron altas en espectáculo pero bajas en resultados sustantivos. En el otoño de 2019, enfrentó su primer juicio político. Un informante de la comunidad de inteligencia reveló que Trump había tenido una llamada telefónica con el recién elegido presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En esa llamada, Trump presionó a Zelensky para que anunciara una investigación sobre su principal rival político, Joe Biden, y su hijo, Hunter. La acusación era que Trump estaba utilizando el poder de su cargo y reteniendo casi $400 millones en ayuda militar vital para solicitar la interferencia extranjera en las próximas elecciones de 2020. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó rápidamente para someterlo a juicio político por 2 artículos: abuso de poder y obstrucción del Congreso. Se convirtió así en solo el tercer presidente en la historia de en ser sometido a juicio político. Sin embargo, el juicio en el Senado, controlado por los republicanos, fue una conclusión previsible. Fue absuelto a principios de 2020, un resultado que él reclamó como una exoneración completa y total y que pareció dejarlo sintiéndose más envalentonado y sin restricciones que nunca. Entró en el año electoral de 2020 en un punto álgido político, pero el mundo estaba a punto de ser volcado por una fuerza aún más disruptiva que él mismo. La pandemia de COVID-19, una crisis de salud global que ocurre una vez por siglo, definiría el último año de su presidencia. Su manejo de la pandemia fue ampliamente criticado. Minimizó consistentemente la amenaza del virus, contradijo públicamente a sus propios asesores científicos como el Dr. Anthony Fauci, promovió tratamientos no probados y peligrosos como la hidroxicloroquina, y convirtió las medidas básicas de salud pública como el uso de mascarillas en declaraciones políticas partidistas. Si bien la operación Warp Speed de su administración aceleró el desarrollo de una vacuna, su retórica pública y la caótica respuesta de su administración fueron vistas por muchos como un catastrófico fracaso de liderazgo. Mientras la pandemia hacía estragos, el país se vio convulsionado por otra crisis. El asesinato de George Floyd, un hombre negro desarmado por un oficial de policía de Minneapolis, provocó una ola de protestas masivas contra la injusticia racial y la brutalidad policial que recorrió el país. Trump respondió con un mensaje duro de ley y orden, desplegando agentes federales en las ciudades y amenazando con invocar la ley de insurrección. En uno de los momentos más controvertidos de su presidencia, los agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para despejar a la fuerza a los manifestantes pacíficos de Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, para poder caminar hasta la histórica iglesia de San Juan para una sesión de fotos donde sostuvo torpemente una Biblia. Perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden, pero se negó a aceptar el resultado. En las semanas y meses siguientes, él y sus aliados lanzaron un asalto sin precedentes contra los cimientos de la democracia estadounidense. Impulsó implacablemente la gran mentira, una teoría de conspiración infundada y extensa de que las elecciones habían sido robadas a través de un fraude electoral generalizado. Presentó docenas de demandas en todo el país, todas las cuales fueron desestimadas por falta de pruebas. Presionó a los funcionarios electorales estatales para que le encontraran más votos. Intentó que el Departamento de Justicia declarara corruptas las elecciones. Esta campaña culminó el 6 de enero de 2021. Mientras el Congreso se reunía para certificar los resultados de las elecciones, Trump organizó un mitin masivo para sus partidarios cerca de la Casa Blanca. Repitió sus falsas afirmaciones de una elección robada e instó a la multitud a marchar hacia el Capitolio y luchar como el infierno. Lo que siguió fue una escena de impactante violencia e insurrección. Una turba de sus partidarios, incitada por su retórica, asaltó el Capitolio de los Estados Unidos, abrumó a la policía, irrumpió en el edificio y obligó a los legisladores a huir por sus vidas. Durante horas, la sede de la democracia estadounidense estuvo bajo asedio. El ataque provocó la muerte de 5 personas y una mancha en la historia de la nación. Por su papel en incitar la insurrección, la Cámara de Representantes lo sometió a juicio político por segunda vez, convirtiéndolo en el único presidente en ser sometido a juicio político 2 veces. Dejó el cargo en desgracia, pero no desapareció. Estableció un nuevo centro de poder en su finca de Mar-a-Lago en Florida, manteniendo un control férreo sobre el Partido Republicano y continuando insinuando una posible candidatura a la presidencia en 2024. Sigue siendo una figura de inmensa influencia y controversia,
un hombre que, a pesar de no estar en el cargo, todavía domina el panorama político estadounidense. La tormenta que desató no ha amainado. El capítulo final de su tumultuosa vida pública y las rendiciones de cuentas legales y políticas que aún pueden esperarle aún no se han escrito. La presidencia de Donald Trump puede haber terminado, pero las preguntas sobre su impacto final en la nación que lideró y en el tejido mismo de su democracia apenas están comenzando a comprenderse. Y así, dejó el cargo no con una salida tranquila, sino con una tormenta política que aún arrecia. Para comprender verdaderamente el legado de este turbulento capítulo de la historia estadounidense, es necesario mirar más allá del caos diario de su presidencia. Se debe examinar el impacto más profundo que tuvo en las instituciones que lideró, en el partido que rehizo y en la propia naturaleza de la verdad en la era moderna. Durante décadas, la política estadounidense, a pesar de su amargura partidista, había operado dentro de un conjunto de reglas no escritas. Respeto por la transferencia pacífica del poder, deferencia a las instituciones democráticas como los tribunales y la prensa libre, y un consenso básico sobre la naturaleza de la verdad y los hechos. Donald Trump no solo rompió estas reglas, las destrozó con un martillo. Demostró que un líder político podía cuestionar abiertamente la legitimidad de una elección, podía calificar a la prensa como el enemigo del pueblo, podía despedir a los encargados de investigarlo y no solo sobrevivir políticamente, sino prosperar. Demostró que estas normas eran mucho más frágiles de lo que nadie había creído antes, mantenidas unidas no por la ley, sino por un sentido compartido de decoro que él simplemente no poseía. La pregunta que ahora pesa sobre la democracia estadounidense es si esas normas rotas alguna vez podrán ser restauradas por completo. Su toma de control del Partido Republicano fue tan total como hostil. No fue un proceso meramente orgánico ni una sucesión tranquila. Fue una conquista tácticamente diseñada que combinó la comunicación incendiaria con la promesa de restitución para quienes se sentían desplazados por las élites tradicionales. En pocas décadas, y con una intensidad acelerada durante su mandato y los ciclos electorales siguientes, lo que había sido el gran cauce político del conservadurismo estadounidense, un bloque que históricamente se definió por el libre comercio, el compromiso con alianzas internacionales y un conservadurismo social de corte institucional, se reconfiguró. Esa metamorfosis no se produjo únicamente por cambio de discurso, sino por prácticas concretas, selección y promoción de candidatos afines, castigo público a los disidentes dentro del partido, centralización del poder simbólico alrededor de su figura y la conversión de la lealtad personal en el criterio político decisivo. El actual Partido Republicano, tal como lo describe la frase original, exhibe rasgos que antes eran marginales o explícitamente criticados dentro del propio conservadurismo. Un nacionalismo explícito, el eslogan America First como marca, que prioriza las políticas unilaterales y el interés nacional por encima de compromisos multilaterales. Una retórica populista que capitaliza agravios económicos y culturales. Una hostilidad sostenida hacia instituciones consideradas corruptas o parasitarias, la prensa, ciertos tribunales, organismos internacionales. Y por encima de todo, una jerarquía de lealtades en la que la fidelidad personal al líder pesa más que la adhesión a plataformas programáticas o a tradiciones partidarias preexistentes. Ese conjunto produjo una identidad nueva, o, al menos, una versión radicalmente intensificada de una identidad, en la que muchos votantes encontraron representación y lenguaje para su rabia y sus miedos. Su influencia no se detuvo con el fin de su mandato. Incluso fuera del cargo, mantiene un papel central como líder moral y político del movimiento, un kingmaker cuya bendición puede allanar candidaturas y cuya desaprobación puede sepultar carreras internas. Su capacidad de movilización y recaudación se traduce en poder real. No solo da votos en el terreno, sino que también concentra recursos financieros y simbólicos que otros actores partidarios deben considerar. Esa posición le permite, de hecho, condicionar la dirección ideológica del partido en ciclos sucesivos, forzando a dirigentes a negociar o a alinearse para conservar viabilidad electoral. Sin embargo, esta transformación no carece de contrapesos ni de matices. No todos los republicanos han abrazado de forma idéntica cada pieza de ese nuevo paquete ideológico. Existen viejas guardias que resisten ciertos giros, por ejemplo, en materia económica o en la defensa de alianzas tradicionales, y también hay tensiones entre quienes buscan purismo ideológico y quienes prefieren pragmatismo electoral. Aún así, la fuerza de la transformación radica en que una gran parte de la base se sintió vista finalmente por una figura que habló con un lenguaje directo y conflictivo, y eso reconstituyó los incentivos internos del partido. Los efectos más profundos y duraderos de la presidencia de Donald Trump pueden observarse especialmente en dos ámbitos que se retroalimentan:
el panorama mediático y la lógica del acuerdo público sobre los hechos. En primer lugar, con su ataque constante y estratégico a la prensa, la consigna fake news como arma, cambió las reglas del juego comunicacional. No se trató simplemente de insultar a periodistas. Fue la creación de una narrativa en la que los medios tradicionales dejaron de ser árbitros neutrales y pasaron a ser enemigos constitutivos para una porción significativa del electorado. Esa demonización tuvo dos consecuencias prácticas. Por un lado, erosionó la confianza en la verificación profesional. Por otro, incentivó la proliferación de ecosistemas mediáticos paralelos donde la lealtad al líder y la confirmación de creencias tienen más peso que la comprobación de datos. En segundo lugar, y de manera conectada, la priorización de una narrativa confiable por sobre los hechos objetivos desató una crisis epistemológica en la vida pública. Cuando la narrativa impulsada por una fuente de legitimidad se vuelve más importante que la evidencia verificable, deja de existir un terreno común mínimo sobre el que construir acuerdos básicos. En democracias avanzadas, las deliberaciones dependen precisamente de esa base compartida de hechos: estadísticas macroeconómicas, reportes científicos, registros judiciales. Si amplios sectores, informados por circuitos mediáticos cerrados o por líderes que desacreditan las fuentes externas, no coinciden siquiera en los hechos, la política degenerará en competencias de lealtad y narrativas contrapuestas, más que en negociaciones sobre políticas efectivas. Este doble efecto, medios segmentados y realidad compartida erosionada, alimenta la polarización, reduce la posibilidad de compromiso y convierte la política en una serie de escenarios competitivos por la interpretación de la realidad. El problema no es solo teórico. Impide soluciones coordinadas a problemas complejos y facilita la instrumentación de la indignación como recurso político. A su vez, la eliminación del árbitro informativo tradicional multiplica la capacidad de los dirigentes de moldear creencias colectivas mediante repetición, teatralidad y control del mensaje, herramientas que han demostrado ser extraordinariamente eficaces en el contexto digital actual. En consecuencia, la transformación del Partido Republicano y la reconfiguración del ecosistema mediático no son fenómenos aislados, se refuerzan mutuamente y remodelan la política estadounidense. La lealtad personal al líder se convierte en atajo para la cohesión partidaria, pero a costa de la autonomía institucional y del diálogo público informado. A la vez, la figura que encarna ese cambio se sostiene gracias a un público que valora la autenticidad percibida y la promesa de restitución por encima de las viejas garantías institucionales. Si bien este diagnóstico subraya riesgos reales, erosión de normas, debilitamiento de la confianza ciudadana, polarización, también conviene reconocer que la política es dinámica. Los partidos se transforman, coaliciones emergen y otras fuerzas pueden reaccionar o reequilibrar el tablero. El reto para la democracia será, entonces, reconstruir espacios de confianza y mecanismos que permitan sostener una verdad común suficiente para la deliberación, sin ignorar la razón de fondo del descontento que hizo posible este giro. Una porción significativa de la ciudadanía sintió que las élites tradicionales no representaban sus intereses y respondió a quien habló por ellas. Entender esa doble realidad, la causa del apoyo y las consecuencias del poder personalista, es clave para diseñar respuestas que recuperen la institucionalidad sin desoír las demandas sociales que alimentaron el cambio. Quizás lo más perturbador de su paso por la Casa Blanca fue la erosión paulatina, y para muchos irreversible, de la misma idea de verdad compartida. No se trató solo de mentiras aisladas o de desmentidos posteriores. Fue la promoción deliberada y sostenida, en ocasiones bajo la etiqueta eufemística de hechos alternativos, de una lógica comunicativa en la que la veracidad quedó subordinada a la eficacia retórica. Cuando una falsedad deja de ser un error puntual y se convierte en un instrumento político repetido sin cesar, su función cambia. Ya no tiene como objetivo informar, sino reafirmar identidad, consolidar lealtades y deslegitimar toda fuente que le haga sombra. Esa dinámica transforma los hechos en banderas y convierte la discrepancia en prueba de persecución, lo que completa el círculo vicioso entre desinformación y victimización. Desde el punto de vista psicológico y comunicacional, la estrategia demostró algo que los estudios sobre persuasión ya intuían: la repetición, la familiaridad y la emotividad generan aceptación. Repetir una afirmación una y otra vez alimenta lo que algunos llaman el efecto de verdad ilusoria. Una proposición repetida tiende a sentirse más plausible, incluso cuando su base factual es tenue o inexistente. Esa técnica, combinada con la segmentación mediática y las redes sociales, espacios que recompensan la indignación y priorizan el mensaje sencillo sobre la argumentación compleja, produjo un torrente capaz de sostener una identidad política construida menos sobre programas y hechos verificables que sobre lealtades y relatos simplificados. El resultado político es grave y no solo incidental.
Cuando grupos amplios comparten sus hechos y su realidad, el terreno común, ese conjunto de datos, hechos y convenciones mínimas que posibilita el acuerdo, se estrecha hasta volverse casi intransitable. El debate democrático depende de un núcleo de realidad compartida sobre el cual discutir fines y medios. Sin él, las conversaciones se convierten en monólogos paralelos y la negociación en una performance destinada a convencer a la propia base. Esto tiene efectos prácticos. La polarización se endurece, la deliberación se empobrece y la posibilidad de encontrar soluciones colectivas a problemas reales, economía, sanidad, seguridad, queda supeditada a guerras culturales por la interpretación de los hechos. Y luego está la dimensión familiar de ese poder. La presidencia de Trump fue, desde el primer día, en buena medida una empresa de familia puesta en marcha en el escenario público. Los hijos que antes ocupaban lugares secundarios en el relato mediático del empresario, herederos y figuras del negocio inmobiliario, rostros conocidos de un reality show, fueron catapultados a roles con poder efectivo y visibilidad sin precedentes. Su presencia en la órbita presidencial no fue simbólica, se tradujo en influencia, protagonismo y en la supresión de los muros que habitualmente separan la vida privada, los intereses comerciales y las responsabilidades estatales. Esa superposición plantea problemas éticos y funcionales que no son solo semánticos. Las normas contra el nepotismo existen porque confieren una primera capa de protección contra el abuso de poder. Cuando miembros de una misma familia ocupan puestos clave, se reducen los mecanismos de control independientes y se introduce una lógica de lealtad personal por encima de la competencia meritocrática. Además, la convivencia de intereses empresariales y decisiones públicas alimenta dudas plausibles sobre conflictos de interés. Aunque no siempre haya una prueba concluyente de corrupción, la percepción de que los intereses privados pueden condicionar las políticas públicas erosiona la confianza ciudadana. La mezcla, línea por línea, entre familia, negocio y Estado no solo difumina fronteras, las borra, y con ello complica la rendición de cuentas y la transparencia. Esta evolución, la dinastía que trasciende el negocio inmobiliario y busca implantarse en la política nacional, produjo a su vez un cóctel de escrutinio y escándalo. Donde antes había rascacielos y contratos, ahora hay audiencias, investigaciones y debates sobre normas éticas. Ese escrutinio no es simplemente persecución mediática. Responde a una inquietud real sobre la salud institucional cuando la gestión pública se entrelaza con intereses familiares. La consecuencia es doble. Por un lado, la familia se convierte en un actor político con capacidad disruptiva. Por otro, la política misma corre el riesgo de convertirse en extensión de proyectos privados, con todas las distorsiones que ello implica para la toma de decisiones en el interés general. No obstante, un análisis honesto debe incluir las narrativas de defensa. Para muchos seguidores, la presencia familiar significó confianza, cohesión y lealtad ejecutiva. Alegaban que rodearse de familiares implica tener colaboradores de máxima confianza en momentos de presión, y que los lazos personales pueden acelerar la toma de decisiones. Desde esa óptica, la dinastía en el poder es vista como una garantía contra la fragmentación del liderazgo y la fuga de responsabilidad. Esta objeción merece atención porque señala una tensión real entre eficiencia percibida y riesgo institucional. Pero la historia sugiere que la cercanía personal no elimina la necesidad de contrapesos. Precisamente porque la familia puede proporcionar lealtad incondicional, las instituciones externas, prensa, tribunales, contralorías, cobran mayor importancia como salvaguarda del bien común. Al final, lo que ha dejado este capítulo no es solo una cuestión personal ni un catálogo de episodios polémicos. Es una lección sobre cómo se reconfiguran las reglas del juego político cuando la verdad se convierte en moneda de cambio y la familia en estructura de poder. La erosión de la realidad compartida y la difuminación de los límites entre lo público y lo privado no son daños menores. Socavan la capacidad de una sociedad para deliberar, decidir y renovarse. Recuperar esa capacidad exigirá, además de reformas institucionales, un trabajo cultural. Fortalecer la alfabetización mediática, promover la transparencia real y revalidar normas que protejan la imparcialidad y la rendición de cuentas. Solo así podrá revertirse, con esfuerzo colectivo, la peligrosa tendencia a sustituir la discusión racional por relatos repetidos que buscan, sobre todo, consolidar identidades inamovibles. Entonces, ¿cómo juzgará la historia finalmente a Donald J. Trump y su familia? Esa pregunta abre más puertas que certezas. No se trata solo de encasillar a una persona o a una dinastía, sino de entender los mecanismos por los que la memoria colectiva, esa narradora lenta y a menudo contradictoria, convierte hechos, gestos y símbolos en lecciones para el futuro. La historia no es un veredicto inmediato,
Es un proceso que combina evidencia, narrativa pública, interpretaciones académicas y, sobre todo, el sentido que una sociedad decide atribuir a determinados episodios. Por eso la respuesta no llegará como un dictamen único, sino como varios relatos que competirán entre sí. Unos enfatizarán el ascenso empresarial y la capacidad para conectar con millones. Otros pondrán el foco en los costos democráticos y sociales de ese ascenso. La biografía de los Trump puede leerse como una épica americana en el sentido clásico: ascenso social, acumulación de capital y conquista de visibilidad. Pero leerla solo así sería simplificar. En esa épica hay un elemento trágico que merece examen: una ambición tan vasta que termina devorando las fronteras entre reputación, poder y responsabilidad. El afán por alcanzar la legitimidad, esa aprobación social que emana de círculos culturales y financieros establecidos, explica muchas decisiones y tácticas. Cuando la élite tradicional no concede la bendición, el resultado no fue una retirada, sino un replanteamiento estratégico: dejar de buscar la entrada por la puerta de siempre y construir una puerta propia, un escenario desde el cual la aprobación ya no depende de intermediarios, sino de una audiencia masiva. Ese desplazamiento hacia la legitimación popular es clave para entender la metamorfosis en maestro de la marca personal. Convertirse en producto y en proveedor de una narrativa coherente exige técnicas de amplificación, símbolos visibles, edificios, logotipos, narrativas simplificadas, éxito personal como prueba de valor y plataformas que permiten el contacto directo con el público. Primero estuvieron los rascacielos y las insignias de lujo, señales materiales de estatus y de un éxito plausible. Más tarde la televisión, que enseñó las reglas del espectáculo: ritmo, repetición, teatralidad y cómo convertir la atención en capital político. Finalmente, la política, el terreno donde la lógica de mercado y la dinámica del show se entrelazan y donde la promesa de liderazgo se presenta con la misma fórmula que una marca vende productos: claridad del mensaje, diferenciación y apelación emocional. La saga familiar actúa, además, como un estudio de caso sobre el poder de los medios contemporáneos. En la era de la información instantánea y las redes que amplifican lo polarizante, la representación mediática puede sobrepasar la complejidad de los hechos. Una imagen retórica potente, repetida con constancia, llega a desplazar matices y evidencias. Cuando la política se convierte en espectáculo, los incentivos cambian. Premiamos la teatralidad y la lealtad performativa más que la deliberación ponderada. Así, la narrativa pública se vuelve a menudo más influyente que la realidad completa y contradictoria que subyace a cualquier figura pública. Al mismo tiempo, esta historia es una advertencia sobre la vulnerabilidad institucional. Las democracias se sostienen sobre instituciones, normas y prácticas que funcionan como límites y garantías: independencia judicial, prensa crítica, alternancia respetada. Cuando un liderazgo trata a esas normas con desprecio o las instrumentaliza, la estabilidad puede resquebrajarse. No se trata únicamente de voluntad individual, sino de cómo esa voluntad encuentra apoyo en estructuras económicas, tecnológicas y sociales que pueden facilitar la erosión de contrapesos. La experiencia reciente demuestra que las quejas reales, pérdidas económicas locales, desplazamientos culturales, miedo a cambios acelerados, son terreno fértil para quienes ofrecen relatos simples y restauradores de un pasado idealizado. Esa promesa de retorno puede seducir incluso cuando está basada en una nostalgia selectiva o en una reconstrucción mitificada de la historia. Sin embargo, la narración no es unívoca. Hay que reconocer la dimensión humana y generacional en el ascenso de los Trump. La familia procede de raíces de inmigración y movilidad social. Su acceso a riqueza y estatus representa, en buena medida, la concreción de un anhelo de progreso que definió y sigue definiendo la experiencia estadounidense. Ahí habita una ambivalencia inquietante: el sueño de prosperidad y la posibilidad real de que ese sueño, cuando se mezcla con hambre de celebridad y apetitos de poder, se deforme hasta convertirse en algo que socave los valores que lo hicieron posible. Esa doble cara, logro legítimo e inquietud moral, es lo que vuelve el caso histórico tan fértil para el análisis. Las marcas físicas y simbólicas permanecen: las construcciones, los nombres en fachadas, los signos de lujo material que una vez fueron sinónimo de aspiración siguen ahí. Pero el peso semántico de esos símbolos ha cambiado para muchos. Lo que antes evocaba glamour y poder económico ahora arrastra cuestiones de división social, episodios caóticos y debates sobre normas cívicas. El legado, por tanto, no es exclusivamente una colección de activos o de votos. Es un paquete complejo que combina éxito comercial con un rastro de tensiones políticas y culturales. Y en esa mezcla radica una tensión histórica:
Se recordará a la familia como ejemplo de audacia empresarial y conexión con amplios sectores populares, o como advertencia de cómo la mezcla de marca personal y ambición política puede poner a prueba una república. También cabe anticipar varias líneas de defensa y crítica que competirán en el relato historiográfico. Quienes elogien la trayectoria señalarán la habilidad para convertir insatisfacciones sociales en movilización política, la maestría comunicativa y la capacidad para redefinir las reglas del juego político. Los críticos enfatizarán el riesgo sistémico, la normalización de ataques a instituciones, la polarización exacerbada y la desvalorización del consenso. Ambos relatos tienen elementos de verdad. El historiador prudente tendrá que pesarlos, verificarlos y situarlos en contexto antes de proferir conclusiones tajantes. Al final, la prueba del tiempo será si esta historia queda como una lección didáctica sobre los peligros de convertir el poder en mercancía y la política en espectáculo, o si se terminará celebrando, en algunos círculos, como una reconfiguración válida de la representación política. Lo más probable es que convivan ambas interpretaciones. Un legado mixto que sirve tanto de manual para movilizadores como de advertencia para defensores de la institucionalidad. En cualquier caso, el episodio ya ha aportado enseñanzas valiosas, sobre la relación entre ambición y legitimidad, sobre la influencia todopoderosa de los medios y las redes, y sobre cómo las quejas económicas y culturales pueden ser reutilizadas para energizar proyectos políticos que prometen restauración. Así pues, la historia de los Trump se inscribe como una narración poliédrica, una familia que alcanzó niveles de riqueza y reconocimiento impensables para sus antepasados inmigrantes, una marca que trascendió lo comercial para convertirse en fenómeno sociopolítico, y una lección dolorosa sobre los límites del sueño americano cuando éste se contamina con una búsqueda de validación pública desmedida. El veredicto final no será homogéneo, pero ya hoy se puede afirmar que la saga no será olvidada. Servirá como caso de estudio sobre cómo el ascenso puede ser simultáneamente espectacular y perturbador, y sobre cómo las sociedades deben cuidar las instituciones y el discurso público para que la ambición no devore la convivencia democrática.